hacen que camine, me dicen que me arrodille. Entonces una voz nueva, una voz diferente me dice otra vez que son de los Zetas, que me van a matar, que me van a hacer una pregunta y si contesto con la verdad, no me van a matar. Y me preguntan, ¿entendiste? Y yo por el miedo, pues, no contesté y me dan un zape, me golpean la cabeza y me dicen, responde, me gritan, responde. Me vuelvo a preguntar a esta persona, ¿entendiste o no entendiste? Sí, sí entendí. La pregunta era, ¿tú mataste a Sixto, Cetina y Cetina? Y entonces todo como que se dio vueltas. De que no que esto tenía que ver con drogas, no que eran los Zetas, que tiene que ver esto. Pero nada, yo respondí la verdad, les respondí que no. Yo les dije que no y les iba a decir que no soy una persona violenta capaz de hacer eso cuando siento que se me va la respiración. Me pusieron una bolsa en la cabeza, una bolsa de plástico. Yo sentía que iba a morir, yo sentía que se me acababa la vida, que se me iba la vida. Hasta ese momento había estado muy confundida, había estado muy mal, trataba de controlarme, pero hasta ese momento fue de que sentí algo distinto, sentí que ya me iba a morir. Con el narco no se juega, todo mexicano lo sabe, todos saben de las narcofosas, que yo creo que también hay judicial fosas. No creo, estoy segura que hay judicial fosas, que hay fosas de personas con las que los judiciales se les pasó la mano y mataron. Sí, hay fosas de esas, estoy totalmente segura. Ese momento fue de supervivencia total y a la vez tratar de aceptar el destino que me podría acontecer. Eso no sería una muerte social, iba a ser una muerte de verdad. Entonces no sentí miedo, no me permití sentir miedo. Yo me había tratado de controlar durante todo el trayecto hasta llegar a ese lugar, pero fue en ese momento en que decidí no tener miedo. ¿Por qué? Porque podían ser mis últimos minutos, mis últimos segundos. Yo realmente no creo en Dios, no sé si hay una vida después de esta, podría ser, pero quizá no. Entonces, no les iba a regalar mi miedo, no les iba a regalar mis últimos momentos a ellos. Iba a tratar de estar en paz. Pero la mente humana puede trabajar en muchas cosas a la vez. Entonces, por una parte sabía que era la posibilidad de que iba a morir y que no iba a tener miedo.
y por otra está el deseo de supervivencia. Entonces yo intenté desatarme las manos, intenté quitarme las vendas, no sabía qué iba a hacer después porque, bueno, al menos habían unos 8 changos ahí en ese lugar con armas y no sabía cuál sería el siguiente paso, pero pues no me iba a dejar morir así como así. Era, o sea, una desventaja numérica, ellos tenían armas, pero es el instinto de supervivencia, no te puedes dejar morir. Y sin embargo, es perfectamente compatible con esta cuestión de que puedes morir. Entonces, no voy a tener miedo, no voy a regalarles a ellos mi momento, el momento de mi muerte. Suena raro, suena... No sé a qué suene, pero era una situación de lo más horrible, terrorífica, y aún así no les iba a regalar mi terror, no les iba a regalar eso, iba a hacer una muerte pacífica, no sé cómo, no hallo las palabras para explicarlo. Cuando te enfrentas a la muerte, no puedes tener miedo, no puedes, está prohibido, no puedes tener miedo cuando te enfrentas a la muerte. Eso es algo que no va, simplemente no, y es algo que igual se debe aplicar diario, no tener miedo a hacer lo que tú quieres, porque la vida se te va en un segundo y siempre tienes que tratar de sentirte bien. Y es un momento así muy raro para estar filosofando, pero sí, no les iba a regalar eso. Sentía que se me iba el aire, aún así trataba de controlar el ritmo de mi corazón. Yo padezco de ansiedad, yo sé lo que es el miedo, sé lo que es el terror. Mínimo en ese momento no lo iba a tener. No lo iba a tener. Ya casi se me acababa el aire, no podía desatar las vendas que tenía y sentía, ya fue todo, esto ya fue. No sentí miedo. Traté de sustraerme, estar no en mis recuerdos más felices, sino en la parte más pacífica de mi mente. Y para mí ya prácticamente todo había terminado, cuando de repente sueltan la bolsa, no la quitan, me la dejan en la cabeza y puedo respirar. Bueno, para esto, ¿quién es o quién era Sixto Cetina? Y Cetina era mi jefe en la Secretaría de Educación. Él muere en su casa asesinado, fue un homicidio. Yo alguna vez tuve problemas con él, pero problemas laborales, o sea, no como para matarlo. Pero nada, supongo que al no encontrar los judiciales a los principales sospechosos, porque había personas que pues sí tenían, no sé si razones para matarlo, pero sí, sí había razones para creer que ellos pudieron haberlo hecho. Se dieron a la fuga las dos personas.
los principales sospechosos. Entonces, nada, ¿quién queda? La persona que presentó una demanda por acoso laboral. Que, o sea, se solucionó, tenía meses que se había solucionado eso, pero nada, todo se puede distorsionar y como lo hicieron y así como que tú eres la persona culpable.